Muy buenas tardes, soy el doctor Gabriel Martínez Fragoso, soy médico homeópata, soy psicoterapeuta y también tengo actividad empresarial. Nuevamente tengo el gusto de haber sido invitado por DICOI, Centro Empresarial de Aguascalientes, para platicar sobre este pequeño curso que tiene como contenido cómo manejar la frustración laboral en tiempos de la pandemia. Y para darle seguimiento a una plática anterior, pues es esta primera parte ahora de este nuevo título, que también tiene una segunda parte. También sabrán ustedes cuál es la cuarta teoría de Albert Einstein, que es la teoría de la felicidad. ¿Quieren saberlo? Quédense con nosotros. Pues bien, estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos de la pandemia, y esto ha hecho que hayan desempleos, que hayan bajado las nóminas de los sueldos, que se corre el riesgo de ser despedido y que todo esto de alguna manera a nivel mundial pues se reduzca la economía. Les quiero decir que influye muchísimo la actitud que tomemos para poder encontrar soluciones. Siempre hay soluciones, siempre hay alternativas, pero para esto tenemos que entrenar nuestra mente. Nuestra mente la podemos entrenar antes que nada con una meditación. ¿Qué les parece si en este momento les digo cómo podemos meditar para tener una mente reseteada? ¿Qué es resetear una mente? Pues quitar todos esos pensamientos negativos, depresivos, esos pensamientos pesimistas, derrotistas, llenos de angustia, de miedo. ¿Les parece? Vamos a hacer una pequeña meditación de 3 minutos. Les voy a dar la instrucción, básicamente, y ustedes en casa les sugiero que hagan la meditación 5 minutos al despertar a la orilla de su cama y 5 minutos al acostarse por la noche. Yo les garantizo que en 15 días, si ustedes hacen esto, van a notar cambios. Cambios, digamos, razonables, razonados, en donde va a empezar a hacer su mente cada vez un poquito más creativa para encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando estás tenso, estás estresado, tu mente se estrecha y nada más de manera persistente o hasta obsesiva solo ves una meta, una solución, cuando esto no es así. Hay muchas, miles, cientos de opciones, pero claro, si estás tenso, quieres garantizar resultados y por lo tanto no te arriesgas. En primer lugar, porque puedes tener miedo. Segundo lugar, porque se vuelve el pensamiento rígido. Vamos a la acción directamente. Voy a enseñarte una técnica de meditación muy rápida. Yo soy budista y he recibido clases de lamas que han tenido... Nosotros hemos tenido la oportunidad de tomar clases aquí en Aguascalientes. Vamos a resetear nuestra mente 3 minutos y después, como yo te lo estoy comentando, en tu casa puedes meditar 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche, al despertar y al acostarte. Y entonces van a pasar cosas interesantes en tu mente. Lo primero, siéntate a la orilla, ya sea de una silla o de tu cama, la columna recta, como si fuera una pila de monedas, así bien alineada, los hombros hacia atrás, la lengua en el paladar superior, y entonces los ojos los dejas entrecerrados. El Buda no tiene los ojos cerrados, los tiene entrecerrados y abiertos para que entre una lucecita. Esto tiene una explicación, porque si cierras los ojos te puede adormecer y entonces vas a terminar dormido y no meditando. O si los tienes completamente abiertos, tu mente está muy acelerada y entonces no se va a poder relajar. Por eso decimos ahora que vamos a poner los ojos así, viendo hacia abajo y entrecerrados. Tomas aire, exhalas, cuentas 1, tomas aire, exhalas, cuentas 2, tomas aire, exhalas, cuentas 3, inhalas, exhalas, cuentas 4, así hasta el 21. Cuando llegues al 21, te vuelves a regresar. 1, 2.
Vamos a intentarlo un momento, unos segundos. Y vas aflojando tu cuerpo. Vas dejando pasar tus pensamientos como nubes blancas. No te detengas a ninguno. Esto tiene una explicación que te la voy a dar ahora. Vamos a resetear la mente con esta meditación. Háganlo. Cuando llegues a 21, vuelves otra vez. Muy bien. Entonces, tómate 5 minutos para meditar a diario. Se ha descubierto que tenemos como 3 mentes. Fíjate bien, 3 mentes. No dije cerebros, 3 mentes, que es muy diferente. Mente a cerebro. La mente está en todo el cuerpo. El cerebro está aquí arriba en nuestra cabeza. ¿Qué significa mente? ¿Te interesa saberlo? Quédate con nosotros y al final te lo diremos. Tenemos 3 mentes. Una mente que contacta con lo exterior, que es en lo que generalmente vivimos. Estamos contactando frecuentemente al exterior y es en su mayoría del tiempo. Tenemos una mente intermedia, que es con la que hacemos un diálogo interno, y debiéramos tener una mente más íntima, que debiera ser nuestra mente interior e íntima. Sin embargo, vivimos mucho hacia el exterior, el 90%. Entonces, evitamos escucharnos, sentirnos, registrarnos, escanearnos y nos dejamos de poner en contacto. La meditación te ayuda a balancear esto. Ustedes saben que tenemos 2 hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El izquierdo tiene un comportamiento que es para lo abstracto, matemáticas, cuentas, realizaciones de metas, objetivos. Y el hemisferio derecho es el creativo, es el juguetón, es el que dibuja, es el de los colores. Obviamente se necesitan más las 2 partes. Esto es a través de la parte central que se debe confluir la información a través de lo que se llama el cuerpo calloso. Sin embargo, en estas situaciones de, por ejemplo, de la pandemia y sobre todo si has tenido crisis laboral porque te despidieron, porque tienes menos dinero, porque no te alcanza, entonces nos vamos polarizando hacia el lado izquierdo y el derecho, el creativo, el juguetón, pues lo dejas a un lado. Quieres cosas seguras, firmes, metas, no quieres perder el tiempo. A ti que te hablen de resultados, de dinero, de cuentas, de productividad, pues déjame y permíteme decirte algo. Las soluciones están en el lado derecho, porque son donde están las oportunidades. Y bueno, en esta vida no hay nada seguro. Benjamin Franklin decía que solo había 2 cosas seguras en esta vida, y eso es cierto, que todos de alguna manera pues vamos a morir, vamos a pasar a mejor vida, pero claro, que sea en su momento, no con la pandemia. Y la otra es que todos vamos a pagar impuestos. Pagamos impuestos desde antes de nacer, en la ropita que nos compran, en los muebles, y pagamos impuestos después de morir. Si te mueres, bueno, pues esa caja funeraria, pues tuvo que pagar impuestos, si te hacen un velatorio, etcétera, todo se paga impuestos. Entonces, ¿qué es mejor? Pues relajarse, fluir y ver opciones, ¿no te parece? Y precisamente para hablar de opciones, voy a citar en este curso, en estas 2 partes, parte 1 y posteriormente será la parte 2, al genio más talentoso que hubo en el siglo XX. No dije que al que tuvo una mejor vida, sino al más talentoso, al pensador, un gran pensador, que incluso, como te decía, tuvo su 4ª teoría de la felicidad. ¿Te interesa? Quédate con nosotros.
Te voy a comentar de qué se trata, porque es una teoría muy poco conocida, su teoría de la felicidad. Pues bien, estamos hablando ni más ni menos del judío alemán Albert Einstein, que nace en el siglo XIX en Alemania. Y vamos a ir desarrollando este sustento y esta aportación hacia ti para que tengas herramientas y puedas superar ese percance de frustración laboral que tienes. Entonces, vamos a hacer algunas citas muy conocidas de él. Pero antes te quiero comentar algo súper importante que ya lo habíamos mencionado en el programa anterior. Nosotros generamos 80,000 pensamientos al día aproximadamente. Incluso cuando estamos dormidos, estamos generando pensamientos. Pero muchos de esos pensamientos son pensamientos que se llaman corrosivos, inadecuados, de miedo, de tensión, pesimistas. Son pensamientos negativos. Los neurobiólogos, como el doctor Bruce Lipton, lo puedes ver en YouTube, Bruce Lipton, El cielo en la tierra, están demostrando cómo los pensamientos se hacen patrones bioquímicos que se descargan al cuerpo. Nosotros generamos cerca de 100 hormonas diferentes en todo el cuerpo. Son muy importantes. De esas 100, 10 son para la adaptación. De esas 10, una de las principales es el cortisol, que se genera en cerebro, a la orilla de la médula y en glándulas suprarrenales. Nos sirve para adaptarnos. Y entonces forma parte de nuestro estrés. Hay un estrés adaptativo y un estrés crónico. El estrés adaptativo es el que nos permite estar en nuevas circunstancias y situaciones. Yo en este momento ya me siento cómodo. En un principio pude haber sentido algo de ansiedad porque tenía estrés adaptativo. Y como ya me conozco porque medito y pues tomo cosas naturales como la homeopatía, nunca tomo químicos, cuido mi alimentación, pues entonces eso me ayuda a mi organismo, me adapto fácilmente. Ahora ya no tengo estrés, tengo emoción de poderte compartir cosas que te puedan servir realmente. Entonces, cuando tenemos estrés crónico, tenemos pensamientos negativos, pesimistas, destructivos, que no nos ayudan en la vida. Pero cuando tenemos un mecanismo adaptativo, pues vamos viendo lo que sí nos sirve, lo que sí hay. Un consejo, agradece todo lo que tienes diario. Agradece la comida que tengas, sea mucha o poca. Agradece el trabajo que tuviste, la familia que tienes, el piso que pisas, el aire que es gratis, el sol que tenemos. Tenemos mucho por agradecer. Es un fundamento principal agradecer diario para entrenar nuestra mente y las cosas te vayan mejor. Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos la misma cosa. Esa fue una de sus frases de Albert Einstein, el gran sabio judío alemán físico, que en 1922 le avisan que va a recibir el premio Nobel. Y entonces se quiere ir a Japón porque lo habían invitado y su esposa le dice, tienes que quedarte a recibir el premio Nobel. Y él dice, no, yo me voy a ir porque ya les prometí que voy a ir. Y allá es donde escribe su teoría de la felicidad, que ya te comenté que te la voy a compartir. Entonces, el gran Albert Einstein, el genio que pensaron que era retrasado en la infancia, retrasado mental, incluso llegaron a pensar que era autista. Yo considero como terapeuta que tenía mutismo selectivo, no autismo. ¿Qué significa eso? Que él decidía con quién hablar, cuándo hablar y cómo hablar. Un rasgo de un genio, ¿verdad? Mutismo selectivo. Así tengo una sobrina. Ojalá salga genio también. Bueno, entonces, la mente, según la definición del Dalai Lama, el 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, refiere que es el ente que tiende a conocerlo todo. Muchos libros de psicología prefieren no hacer la definición, porque a pesar de que esta definición es breve, no es tan fácil. Es la entidad que tiende a conocerlo todo.
Esa es la mente. Y esta mente, si la entrenas, si la reseteas a través de la meditación, vas a tener pensamientos positivos, vas a tener pensamientos buenos, vas a tener pensamientos creativos y entonces te va a ayudar a salir del bache laboral, de aquella frustración laboral en la que caíste, en la que yo puedo caer, cualquiera. En este momento no hay nada cierto, no hay nada seguro, no hay nada garantizado. Todo cambia y esa es una ley también, la ley de la impermanencia. Todo cambia, excepto el cambio, no cambia. Sí lo sabías, ¿verdad? Bien, para esto el gran genio Albert Einstein decía, existen dos formas de ver la vida. Una es creyendo que no existen los milagros. La otra es creyendo que todo es un milagro. Desde hace mucho yo creo que todo es un milagro. Creo en eso firmemente. Y me han pasado cosas milagrosas, personales. A ti también te pueden pasar. Sin embargo, necesitas arriesgarte a creerlas primero y después a crearlas. Creer para crear para creer. Entonces, de alguna manera, pues nosotros vamos a inclinar la balanza. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Y a todo esto, yo me hice una pregunta hace muchos años. ¿Cómo es que los judíos tienen tanto éxito? Parece que les viene por tradición y por bendición, hasta religiosa o familiar o ancestral. Entonces, encontré un autor que te comparto su libro. Él pidió permiso para develar los secretos que tienen los judíos para la productividad económica, para su riqueza. Yo simplemente me hice una pregunta, ¿cómo es que los judíos son tan exitosos económicamente? Hay varias referencias, pero sin embargo yo me hice esta única pregunta y encontré este autor que se llama Yehuda Berg. En su primer libro, Prosperidad Verdadera y cómo entender el todo, él pide permiso a su padre, que es un rabino, pide permiso a sus ancestros y le autorizan que es tiempo de que devele los secretos que tienen los judíos para ser exitosos. Tiene varios libros, pero yo te recomiendo de inicio este. ¿Y qué crees? Que tiene muchos puntos de contacto con el budismo. La meditación, la ley de causa y efecto, el que da recibe y otras cuestiones que te podrá ir desglosando este libro. Entonces te lo recomiendo, Prosperidad Verdadera. Habla de por qué los judíos tienen éxito, la mayoría de los judíos, porque tampoco no todos los judíos son ricos, pero algo están haciendo y lo están haciendo bien en el sentido de la prosperidad, de la productividad económica. Pues bien, atrévete a informarte más sobre este autor y sus libros, y también su hermana es una escritora famosísima ya. ¿Para qué? Para que hagamos un buen cimiento y una buena construcción de nuestro propio destino. De hecho, la cita que hace Einstein de somos arquitectos de nuestro propio destino, se refiere a esto, de cómo nosotros podemos ir de alguna manera produciendo y elaborando nuestro propio destino. Nosotros inclinamos la balanza a favor o en contra. Entonces, si tenemos pensamientos positivos, si somos más creativos, si tomamos riesgo, si a pesar del miedo lo superamos, entonces tomaremos otros riesgos y estaremos más creativos. El miedo no es malo, el miedo nos alerta, el miedo nos informa, el miedo nos avisa. Está bien tener miedo, siempre y cuando nosotros pasemos sobre el miedo y no el miedo sobre nosotros. Cuando el miedo te rebasa, entonces tendrás que reflexionar si estás entrando en angustia, si estás entrando en cobardía, si realmente te estás escudando en una emoción para dejar de tomar responsabilidades. Entonces ahí es cuando necesitas seguir reseteándote.
Una de las citas de Albert Einstein dice, triste época es la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Fíjate, y esto lo dijo en el siglo pasado, hace casi 100 años. Triste época es la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿A qué se refiere? Que los seres humanos tendemos a neciar y a ser obstinados. Es una manera destructiva de ser. Eso no nos ayuda para salir de alguna manera de nuestros baches económicos. Si tuviste una frustración laboral, económica, etcétera, pues la solución va a estar en tomar opciones flexibles, en arriesgarte. Obviamente estamos hablando de riesgos inteligentes, de riesgos interesantes, de riesgos con objetivos y lo más importante, de comprometerte a ti mismo a ese objetivo. Y si no funciona, y si tú hiciste lo posible, corta y sigue. El ser humano, el adulto, es de los pocos seres en este estado de existencia que nos aferramos a las cosas. Nos cuesta trabajo los cambios. Por eso es que estamos sufriendo más ahora los cambios. Yo veo mucha gente enojada, está muy enojada, muy frustrada, porque no podemos ya salir a donde queríamos, porque ganamos menos dinero, porque no podemos tener el contacto con las demás personas como antes lo teníamos, ya sea amigos o familiares. En fin, porque ya no tenemos la movilidad. ¿Hay razón en eso? Claro que sí hay razón, pero también hay que adaptarnos. Hay que adaptarnos a lo nuevo, a lo diferente. Para eso necesitamos ser completamente flexibles. Y aquí te va otro tip importante. Te recomiendo este libro, seguramente tú conoces al autor Walter Rizzo, El poder del pensamiento flexible. ¿Qué es el poder del pensamiento flexible? Pues precisamente estar creativo, correr riesgos, adaptarnos mejor. Y ya lo decía bien el biólogo Charles Darwin, en una situación extrema de crisis, el que va a sobrevivir no es el más rico, ni el más inteligente, ni el que tenga más dinero, ni el que tenga más tarjetas de crédito, ni el que tenga más compadrazgos, no, va a sobrevivir el que se adapte mejor. Fíjate, Charles Darwin dijo eso, el que se adapte mejor, pues simplemente es el que va a subsistir mejor en una situación como esta que estamos viviendo, en esta pandemia, porque de alguna manera yo como médico pues sé que ahorita está el COVID-19, el SARS COVID-19, pero ¿y qué tal si viene después otra pandemia fuerte y viene otra más? Entonces, ¿qué nos queda? Adaptarnos. Adaptarnos entrenando nuestra mente, reseteando nuestra mente. Y precisamente en una de las citas decía el gran Einstein, los ideales que iluminan mi camino una y otra vez, que me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría, han sido la amabilidad, la belleza y la verdad. Si eres amable, te podrá ir mejor para manejar en tu casa, con tu familia, con las cosas que haces, con tus próximos trabajos, tus próximas empresas, tus próximos proyectos. Amable, una amabilidad sincera, una sonrisa franca, una sonrisa del corazón. ¿Por qué? Porque pues todos queremos estar cerca de las personas amables, todos queremos estar cerca de las personas que son agradables, hasta se hace una buena vibra. Seguramente a ti te pasa, yo voy al café donde antes que iba a tomar un cafecito, pues voy donde me tratan bien, no importa que en otro lugar me cobren más barato, pero yo voy a un lugar donde me tratan bien y si en ese cafecito conozco ya al mesero, me trata bien o a la mesera, me sonríe, se siente su buena vibra y aparte el cafecito está rico, bueno pues adelante, entonces sigo yendo ahí, tal vez me quede un poco más lejos de la casa, pero no importa. Entonces
hay que convertirse en un imán. Ese es el otro punto para poder, de alguna manera, abrir la posibilidad a las nuevas opciones. Ser un imán humano. Imán humano. ¿Qué significa ser imán humano? Pues eso, atraer buenas opciones, traer buena vibra. Pero si estás pesimista, quejándote, echándole la culpa al pobre virus, echándole la culpa al gobierno, echándole la culpa a tus familiares, echándole la culpa al vecino, al tráfico, pues así no vas a lograr nada. Ponte las pilas. Demuéstrate de qué estás hecho. Ya basta ya de quejarse. Vamos a salir adelante, adaptándonos, siendo positivos y agradeciendo. Por eso decía Albert Einstein, nunca pienso en el futuro, llega demasiado pronto. Y él tenía muchísima razón en esto. Si te das cuenta, pues ve la edad que ya tenemos, cómo pasa el tiempo rápido, de la noche a la mañana tus hijos crecen, de la noche a la mañana tus hijos se casan, de la noche a la mañana pues ya hasta eres abuelo o abuela. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues vamos a darle valor al tiempo. De eso habla el libro que te recomendé de Prosperidad Verdadera, darle valor al tiempo. No estar perdiendo el tiempo. Invierte en tus proyectos, en tus metas, en tus empresas. Mínimo dedícale media hora diario a leer y los domingos 1 hora. Entonces, pues vamos a ponernos las pilas, seguir adelante y te recuerdo que habrá una segunda parte. No sin antes decirte que el cuarta teoría de felicidad de Albert Einstein radica en tener una vida sencilla, sin grandes expectativas, vivir el día. Y hay una anécdota muy interesante. Cuando lo invitan a Japón en 1922, él no tiene para darle una propina al bellboy que le había hecho un trabajo, le llevó unos papeles, algo, una tarea. Entonces anota esto en una servilleta y le dice, algún día esto valdrá dinero, de eso estoy seguro, guárdala. Y la guardó y no hace mucho la vendieron en 30 millones de pesos en Europa, 30.500.000 pesos. ¿Qué te parece? Entonces ahí está parte de la magia que podemos crear. Bueno, pues te invito a que nos contactes, nos hagas tus preguntas y a las personas que nos puedan contactar, pues les podemos dar un regalito como una especie de una hoja con pensamientos positivos y que te pueden servir para tu vida, te pueden hacer echar a andar tu pensamiento lateral derecho, sobre todo, que Eduardo de Bono hizo muy famoso en los años 60, el pensamiento lateral. Si nos da tiempo, en el próximo programa hablaremos de esto. Entonces, por tu atención, pues muchas gracias y te espero en la segunda parte de nuestro programa. Gracias.